En el video anterior mencionamos que una reacción redox puede llevarse a cabo ya sea mediante contacto directo o haciendo uso de una celda electroquímica. ¿Pero qué es una celda electroquímica? Una celda electroquímica es un dispositivo en el cual el agente oxidante y el agente reductor no reaccionan directamente entre ellos, sino de manera indirecta mediante un circuito eléctrico. Los electrones que circulan por un circuito pueden ser aprovechados para realizar trabajo, tema que retomaremos más adelante, cosa que no ocurriría con la interacción directa de los analitos, aunque la reacción neta sea la misma en ambos casos. Las celdas electroquímicas pueden ser clasificadas en base a si generan o requieren electricidad. Una celda que mediante una reacción espontánea genera electricidad se conoce como celda galvánica o celda voltaica, en homenaje a los apellidos de los primeros científicos que trabajaron metódicamente con ellas. Por otra parte, si requiere electricidad para que ocurra la reacción, decimos que se trata de una celda electrolítica. Por ejemplo, cuando realizamos la hidrólisis del agua para descomponerla en hidrógeno y oxígeno molecular. Las celdas también pueden ser clasificadas en base a su reversibilidad. Una celda es reversible cuando al invertir la corriente se invierte también la reacción. Por ejemplo, las baterías de plomo de un vehículo. De este modo, podemos obtener los reactivos de partida de la reacción espontánea. Por otra parte, una celda es irreversible si al invertir la corriente provoca que se realice una semirreacción distinta en uno o ambos electrodos. Un ejemplo de ello son las pilas alcalinas que hasta no hace mucho se usaban en los controles remotos, ya que si estas baterías las conectábamos a un cargador no obtendríamos los reactivos de partida. En todos los casos anteriores vale la pena destacar que la corriente generada o suministrada debe ser corriente directa y no corriente alterna. Es decir, es necesario que exista un polo positivo y otro negativo diferenciados. Vale la pena mencionar que a partir de estas categorías generales pueden derivarse otras. Por ejemplo, cuando una celda es galvánica e irreversible, decimos que se trata de una celda primaria y cuando es galvánica pero reversible, decimos que es una celda secundaria. También es importante mencionar que damos el nombre de pila al formato comercial de un dispositivo constituido por una sola celda galvánica, capaz de transformar energía química en energía eléctrica aprovechable para alguna función en particular, y que batería hace referencia a un dispositivo compuesto no por una, sino por dos o más celdas capaces de transformar también energía química en energía eléctrica aprovechable. Dicho esto, entremos de lleno en los elementos que conforman una celda electroquímica. El primer elemento a mencionar son los electrodos, que son alambres o láminas de material conductor, ya sea inerte, es decir, que no esté involucrado en la reacción, tal como es el caso del platino, aunque también pueden ser realizados de los materiales que participan en la reacción si se da el caso de que el material sea maleable o dúctil, es decir, que se puedan hacer láminas o alambres con él. La palabra electrodo está compuesta por elec, electrón, y odos, camino, haciendo referencia a que por ello circulan los electrones. Asimismo, un electrodo puede comportarse como un ánodo si en él ocurre la oxidación o como un cátodo si en él ocurre la reducción. Note como regla mnemotécnica que ánodo y oxidación comienzan con vocal y reducción y cátodo con consonantes. Vale destacar que el cátodo en una celda galvánica se convierte en ánodo cuando la celda es utilizada como celda electrolítica. Por lo que la pregunta que tenemos que hacernos para identificar cada uno es ¿dónde está ocurriendo la oxidación? ¿Dónde está ocurriendo la reducción? La palabra cátodo, acuñada por Michel Faraday, usa las raíces griegas kata, hacia abajo, misma raíz utilizada por ejemplo en catarata, y odos, camino, haciendo referencia al electrodo por el que se genera la corriente eléctrica. Estudios posteriores demostraron que en realidad los electrones fluyen en sentido opuesto a la corriente eléctrica, pero se mantuvo el criterio. Por otra parte, ánodo está compuesto por las raíces griegas ana y odos, haciendo referencia a que va en sentido contrario a la corriente eléctrica generada. Ambos electrodos están unidos mediante un cable conductor que no requiere características especiales. También se requiere una solución electrolítica, es decir, conductora de electricidad. Ahora el circuito se encuentra cerrado y la corriente eléctrica puede fluir a través de él. Veamos todo lo expuesto anteriormente con la celda galvánica compuesta por un electrodo de cadmio, un electrodo de plata en una solución electrolítica de cloruro de cadmio. Sobre el electrodo de plata se encuentra una capa sólida de cloruro de plata. Para que se entienda mejor, si el electrodo de plata y el cloruro de plata fuesen un pastel, la plata metálica sería el panqué y el cloruro de plata el glaseado, que está en contacto con todo el exterior del electrodo que se encuentra sumergido. Bien,
Cerramos el circuito y comienza la reacción. De manera simultánea, el par de electrones generados son captados por moléculas de cloruro de plata y liberando iones cloruro a la solución, como se muestra a continuación. Si retiramos la capa de cloruro de plata para ver lo que ocurre, podemos notar que la plata elemental generada se deposita en el electrodo. También es importante destacar que la solución es eléctricamente neutra, ya que las cargas adicionales aportadas por los iones cadmio generados son compensadas por las cargas negativas de los iones cloruro. En esta celda, ambos electrodos residen en la misma cuba electrolítica, pero por lo general este no es el tipo de configuración más común. Veamos por qué. Supongamos ahora que tenemos un electrodo de cobre y otro de zinc, en una solución de sulfato de cobre. Incluso sin haber cerrado el circuito, el cobre que entra en contacto con el electrodo de zinc se reduce, oxidando al zinc. Dicho de otra manera, se está llevando a cabo la reacción espontánea por contacto directo. Serían pocos o ninguno los electrones que pasarían por el circuito de encontrarse cerrado. Si revisamos nuevamente la definición de celda electroquímica, es necesario que los agentes oxidante y reductor no reaccionen directamente. Por eso, en la mayoría de las celdas que serán de nuestro interés, las disoluciones que rodean a los dos electrodos son distintas y deben estar separadas para evitar la reacción directa entre los reactantes. Si las soluciones son distintas y se encuentran separadas, es importante conectarlas, y es aquí donde entra en juego el puente salino. Un puente salino consta de un tubo en forma de U lleno de un electrolito que no influye en la reacción de la celda, por lo general disperso en un gel o cuyo recipiente en los extremos está diseñado de manera que la sustancia no se derrame en los recipientes que contienen el agente reductor y el agente oxidante. El puente salino cumple dos funciones primordiales. Primero, mantiene el contacto eléctrico mientras aísla a los reactantes entre las dos partes de la celda. Si esta fuese su única función, bastaría con colocar un alambre de platino que uniese ambos contenedores. La segunda función es mantener la electroneutralidad, es decir, que en cada celda, cada partícula cargada en solución tenga su contraparte de carga opuesta. El potencial de contacto resulta de las diferencias en las velocidades a la cual los iones de los compartimientos de la celda y el puente salino migran a través de las interfaces. Dicho de otro modo, se pierde energía en el proceso. Si el electrolito en el puente salino tiene un anión y un catión que migran a velocidades muy cercanas, este fenómeno puede ser despreciable. Una solución saturada de cloruro de potasio es el electrolito más ampliamente utilizado por esta razón. Para nuestros propósitos, asumiremos, a menos que se diga lo contrario, que el potencial de contacto es despreciable. Entonces cerramos el circuito. De inmediato el zinc que constituye el electrodo se oxida liberando un par de electrones que, en este caso, sí se ven forzados a pasar por el circuito, siendo captados por el electrodo de cobre. Estos electrones permiten que un ion cobre que se encuentre en solución se reduzca a cobre elemental y también se libera un ion zinc a la solución. Para compensar las cargas en solución generada, los iones del puente salino migran para restablecer la electroneutralidad. Todo esto ocurre de manera simultánea una vez se cierra el circuito y lo seguirá haciendo hasta que se llegue al equilibrio. Hasta ahora hemos descrito la representación gráfica de una celda, pero también se pueden representar esquemáticamente de la siguiente manera. Un electrodo, una raya vertical. Las rayas verticales se utilizan para denotar interfaces, en este caso la interfase que separa el electrodo de la solución electrolítica. Por lo general, luego se escriben los constituyentes de la solución electrolítica que forman parte de la reacción de oxidorreducción, acompañados de las concentraciones molares entre paréntesis. De haber más de una especie en la misma fase, se separan con una coma. Dos rayas verticales indican puente salino y ya veremos a qué se debe esto. Luego se escriben los constituyentes de la otra cuba electrolítica siguiendo el mismo criterio mencionado anteriormente. Y por último, una raya vertical que señala la interfase del segundo electrodo con su solución. Si en el electrodo de la izquierda de la representación esquemática ocurre la oxidación y en el electrodo de la derecha ocurre la reducción, dicho esquema describe la reacción que ocurriría espontáneamente. Esto va a quedar mucho más claro más adelante cuando midamos diferencias de potencial y apliquemos la regla de la derecha positiva. Entonces, para la celda de cobre y zinc tenemos zinc, interfase zinc, solución sulfato de zinc, solución de sulfato de zinc, interfase solución de sulfato de zinc con puente salino, interfase puente salino con solución de sulfato de cobre. Ahora podemos observar por qué se representa el puente salino con un par de líneas verticales, solución de sulfato de cobre, interfase de cobre con solución de sulfato de cobre y cobre. Ahora bien, si tuviésemos las concentraciones, las representamos entre paréntesis. También podemos representar la celda de forma simplificada como se muestra.
Esta tiene la ventaja de que deja en evidencia cuáles son las especies que participan en la reacción de óxido-reducción, mientras que incluir datos en las concentraciones puede ser útil cuando te determinamos potenciales. Aunque en este caso no aplica, y a modo de ejemplo, si tuviésemos una segunda especie que participe en la reacción, la representaríamos en la fase correspondiente separada con una coma si la comparte con otra. Ahora representemos la primera celda que estudiamos de forma esquemática. Un electrodo de cadmio, interfase del cadmio con la solución de cloruro de cadmio, interfase del cloruro de plata con la solución de cloruro de cadmio, cloruro de plata, interfase del cloruro de plata con el electrodo de plata, recordar que hace referencia a toda la superficie que comparten, y por último el electrodo de plata. Noten que se usa la palabra fase y no estado. El cloruro de plata y la plata metálica se encuentran ambos en un mismo estado, el estado sólido, pero en fases distintas. Si añadimos un voltímetro o potenciómetro, como también se le conoce, podremos medir el voltaje o en rigor la diferencia de potencial, lo cual resulta útil como veremos en la siguiente clase.